programa Hawái para Cristo. Es un privilegio poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante que se vive en la sociedad y es acerca de la vergüenza. Estamos viviendo en tiempos de que somos unos desvergonzados, no nos da vergüenza poner cosas en el internet. Digo, yo no tengo internet, pero hay gente que no le da vergüenza poner en el internet desnudos, lo que comen, lo que hacen, una vergüenza. En la palabra de Dios hay una base para nuestro buen comportamiento que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tengas de qué avergonzarse. Solo cuando no tenemos de qué avergonzarnos podemos servir correctamente al Señor. Así es que regreso con el mensaje de la palabra. Death came La in, enfermedad, sickness came el in, pecado, sin la came in, maldad wickedness y el desastre, hermano. and disaster. Entonces, esta mañana vamos a tomar nuestro mensaje So this morning we'll take our message en la vida de un hombre de Dios llamado David. from the life of a man of God whose name was David. Para no avergonzarse, le dice San Pablo a Timoteo, Paul tells Timothy, procura trazar bien la palabra de verdad. be sure you present yourself approved before God as a workman has nothing to be ashamed of. Trazar bien la palabra de verdad es un término de arquitecto, hermanos. To handle the word of God, the word of truth accurately is an Es architectural term. importante lo que hacemos, What we do is important. tenemos que hacerlo correctamente. We have to do it correctly. David, el pastorcillo de Israel, David, the shepherd of Israel, tenía su experiencia en Dios had his experience in God, para no avergonzarse so he would not be ashamed, y para que Dios no lo avergonzara. and so that God would not embarrass him as well. Así es que él empieza sus salmos, el Salmo So we 119, go to Psalm 119, y empieza diciendo así, hermanos: and he writes in this way: bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurado quiere decir supremamente bendecido. So blessed means extremely blessed and full. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. That's what it means. Así es que tiene mucho sentido, ¿no, hermanos? So it makes a lot of sense. Supremamente bendecidos. It means to be extremely blessed. Los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. How blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. How blessed are those who observe his testimonies, who seek him with all their heart. Vea usted, hermanos, los significados que hay en cuanto a lo bendecido que es uno. Look at the different definitions for being blessed, different ways it reveals itself. Entonces son bienaventurados, son supremamente bendecidos, pues no hacen iniquidad, dice, los que andan en sus caminos. They also do no unrighteousness, they walk in his ways. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. It says, you have ordained your precepts that we should keep them diligently. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oh, that my ways may be established to keep your statutes. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Then I shall not be ashamed when I look upon all your commandments. Ahora ustedes pueden entender por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Now you can understand why the Apostle Paul spoke to Timothy. procura con diligencia. And so seek to present yourself approved. Lee el Salmo 119. Read Psalm 119. Mira cómo nunca vas a ser avergonzado. This is how you will not be embarrassed. Sigue sus mandamientos. Keep his word. Guarda sus estatutos. Keep his statutes. Cuida sus testimonios. Keep his testimonies. Procura con diligencia Present presentarte a Dios, yourself approved to God de modo que no tengas de qué avergonzar. in such a way that you have nothing to be ashamed of. Es bien difícil, hermanos, hablar la palabra It's difficult, brothers, to speak the word cuando hay estorbos en nuestras vidas, when there are obstacles in our cuando lives. somos hipócritas y no caminamos correctamente delante de When we Dios. are hypocrites and don't walk correctly before God. Podemos expresar algo We can express something. que nosotros no hacemos. We can't express something that we don't carry out. Entonces, el guardar los mandamientos, en estar delante de Dios rectamente, So to stand before God righteously nos ayudará
a que nunca seamos will avergonzados. help us to not be ashamed. Dice la Biblia, dice otro salmo, Another psalm says, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. it's remove the false way from me and graciously grant me your law. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, I have chosen the faithful way. I have placed your ordinances before me. me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. I cling to your testimonies, O Lord. Do not put me to shame. Y si usted va y busca todos los textos de avergonzar, And if you look at the verses that contain the same term, the shame, todos esos textos están para el inconverso. they're all there for the unbeliever. Él va a ser avergonzado, That those people will pero be tú vas a ser embarrassed, enaltecido. but you will be exalted. Cuando guardes sus testimonios, When you keep his cuando guardes sus testimonies, when you estatutos, keep his cuando statutes, camines rectamente When you walk delante de righteously mí, before God, tú vas a ser cabeza, then you will be the head. tú vas a estar arriba. Then you will be above. Ese es el testimonio de Dios. That is God's Es el testimony. consejo de Dios para nuestras That's vidas. God's counsel for our ¿Por lives. qué tenemos que ser avergonzados? Why do we have to be ashamed? Cuando Adán y Eva pecan, When Adam and Eve sinned, hermanos, les viene la vergüenza. the shame comes over their lives. Tratan de cubrir su vergüenza. They try to cover their shame. Y eso es lo que pasa cuando a una persona And that's what happens to a lo person sorprenden robando, when they have been surprised when Qué they're stealing vergüenza. something. It's lo embarrassing. sorprenden adulterando, When they're Qué surprised and caught in vergüenza. adultery. Lo sorprenden diciendo cosas. When they're Qué surprised vergüenza. saying something. Esto, hermanos, trae unas consecuencias en nuestra vida And this, brothers, brings consequences in our y trae lives. consecuencias en nuestra familia. It brings consequences to our families. Cuando nosotros no podemos caminar en Dios When we cannot walk in God, y cuando caemos o pecamos, and when we fall or we sin, no acudimos por el perdón de Dios. and then we don't go and seek God's forgiveness. Había dos reyes, los primeros reyes de Israel. Among the first kings of Israel, Uno brothers, se llamaba Saúl y otro se llamaba David. we have King Saul and King David. El rey Saúl se rebeló contra Dios. King Saul rebelled against God. El rey Saúl desobedeció a Dios. Saul disobeyed God. El rey Saúl nunca pudo reconocer sus faltas delante de Dios. King Saul can never recognize his fault before God. Como resultado, As a result, su generación fue destruida. that generation was destroyed. Dice el salmista David en su confesión de pecado, David says in his confession of sin, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. he says, be gracious to me, O God, according to your loving kindness. According to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. David se dio cuenta, hermanos, de la rebelión que su antecesor tuvo contra Dios. David knew about his predecessors rebelling against God. Él sabía perfectamente, hermanos, el pecado que su antecesor tuvo delante del Señor. He well understood the sin that his predecessor committed before God, ¿Y qué era? La rebeldía. and which was rebellion. Cuando se habla de rebeldía, hermanos, When we talk about transgressions, se habla de demonización, we speak about being se habla de demonized. satanismo, We talk about Satanism. se habla, hermanos, de brujería, We talk about witchcraft. se habla, hermanos, se habla de todo lo que es magia, We talk about horóscopos, Magic, sorcery, todo lo que a Dios le desagrada everything más, that displeases God. ese pecado de rebelión. It's a sin of rebellion. Por eso el pecado de rebelión es un pecado muy grave That's why it's a very serious sin, que nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas, which we need to be careful of in our lives. porque la rebelión, dice, Because rebellion es como la adivinación is as a sin of witchcraft. y la desobediencia And disobedience, como ídolos, como idolatría. they're like idols of idolatry. Lo traza así para discernir que es el máximo pecado It's more than that which we can understand the great sin que nosotros podemos cometer that we can commit, y que trae consecuencias and which muy brings duras, very serious consequences, no solamente para nosotros, not only for us, sino para nuestra descendencia. but also for our descendants. Porque ninguno de los que se rebelaron contra Dios, Because none of those who rebelled against con God, excepción de aquellos que se with the arrepentían, exception of those who repented, vivían sus familiares. that Sus their families familiares, survived. los familiares del rey Acab
If Ahab's todos family, fueron exterminados. you remember them, they were all Los wiped out. familiares de Roboam, de Jeroboam, todos fueron eliminados. Jeroboam's family were all Los wiped out. familiares de los hijos de los reyes de Israel The families of the sons of the kings of Israel, fueron muertos, hermanos, they were also killed por la rebelión de sus padres. because of the rebellion of their parents. En el reino de Judá In the kingdom of Judah, hubo un hombre como David, a man hermanos, like David, brothers, que David, hermanos, hizo un pacto con Dios. he was a man who made a promise with God. Y se dice en la Biblia que Dios escogió al rey And David the Bible says that God chose King David porque tenía el corazón de because Dios. he had the heart of God. Y por esa razón Dios hizo un pacto con él. That's why God made a pact with him. Pero déjeme decirle algo, hermanos. But I want to tell you this. No hay hombre que haga bien y nunca peque. There's no man who lives and does not ever sin. David cometió pecado David sinned delante del Señor. before the Lord. Lo que a él le ayudó mucho What helped him fue que él se pudo arrepentir. was that he was able to repent. Y él empieza su oración And he starts his prayer declarando sus rebeliones. declaring his rebellions. Tenemos que tener cuidado de nuestras rebeliones. We need to be careful with our transgressions. ¿Cuáles rebeliones hay en nuestra vida? What rebellion exists in our lives? ¿Cómo nos rebelamos en nosotros? How do we rebel against God? Los años 60, los años 50, In the 60s, the 50s, nacieron los rebeldes sin causa. the rebels without a cause were born. Fueron años de prosperidad, eran They were años de years of prosperidad. prosperity. Un esposo de los Estados Unidos mantenía a su esposa, a sus hijos. One husband can maintain his family. Algunos tenían hasta escuelas de paga. Some even had paid schools. Tenían su casa, tenían They su had carrito. their home, they had their Hasta car. su lanchita para ir a They la even parque. had a little boat or little something else. Los hijos se criaron bien. And the children were raised No right. tenían por qué rebelarse. They had no reason to rebel. Pero vino la rebelión, The rebellion la came in, droga, the drugs, y ahora esa rebelión and now that rebellion es el resultado de lo que nosotros tenemos. is the result of what we have. Porque no ha habido un arrepentimiento, hermano. Because there has not been a repentance. La rebelión viene del hebreo pesha, que Rebellion significa, comes entre in otras Hebrew. cosas, defecto. Special, which means there's a defect. Rebelión es una falta delante de Dios. It's a fault before God. Rebelión, hermanos, es como si defraudáramos a It's Dios. as if we were defrauding God. Rebelión, hermanos, es como una infracción It is as an infraction en contra de la ley de Dios. against the word of God. Rebelión es maldad. It is wickedness. Rebelión es una ofensa directa a Rebellion is a Dios. direct offense against God. Rebelión es pecado. Rebellion is a sin. Rebelión es pecar. Rebellion is to sin. Rebelión, hermanos, es traición. It's betrayal. Y hay muchos más. Entonces, la rebelión So rebellion es tan importante porque si hay rebelión en nuestras vidas, hay destrucción. understand that if there's rebellion in our lives, then there's destruction. Entonces, el salmista David sabía eso. And the psalmist knew this. Lo primero que confiesa en su confesión The first de thing he says arrepentimiento in his prayer of repentance, fue, ten piedad de mí. be gracious to me, Y le dijo, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias, according to your loving kindness, conforme a la multitud de tus piedades, according to the grace of your compassion, borra mis rebeliones. blot out my transgressions. Porque él había visto cómo la generación de Saúl Because he has seen how the generation había of sido Saul borrada had been erased por cuanto no supo oír la voz de Dios. because they did not know how to listen to God's Porque él voice. supo de la rebelión que hubo en Elí, el sacerdote, Because he knew about the priest, he knew about the sins of Eli the priest, que teniendo un sacerdocio perdurable who exercised an eternal priesthood. y eterno, no quisieron, They didn't want to continue, sino que ellos se asimismaron en sus pecados but they preferred to hold on to y their no sins tuvieron lugar al arrepentimiento. and didn't give any kind of place No to pudieron repentance. reconocer They su couldn't rebeldía. recognize their rebellion. Porque déjame decir, hermanos, que Because I wanna cosas tell you que son That there are difíciles things which are very para difficult nuestras vidas for our lives, es la confesión. and something difficult for us is our confession. Cuando se trata de mirar las faltas de otros, somos fáciles en mirarlas. When it comes to seeing other people's faults, it's Podemos easy ver to see quién es them. rebelde, quién es altivo, That's quién because es they- orgulloso. that's why you're prideful, you're Todos esos rebellious. defectos We can see all those los things. podemos ver.
pero nosotros no los podemos but we ver. cannot see them in ourselves. Por eso cuando se sintieron desnudos Adán y Eva, That's when Adam and Eve felt naked. Adán le echa la culpa a Eva Adam played Eve. He y blamed Eva le Eve. echa la culpa a la And serpiente Eve blamed the serpent. y no podían reconocer ni siquiera su pecado. And they cannot recognize their sins. Y Dios dice, ¿qué has hecho? And God says, what have you done? ¿Has comido? No, dice, mi mujer me engañó. He asked Adam, have you eaten from the tree? And he said, no, the woman you gave me made me do Tú it. me has desobedecido. He says, you have disobeyed me. Y por tu rebelión And by your rebellion, has maldecido la tierra. you have cursed the earth. Y por tu rebelión And by your rebellion, morirás. you will die. Y tus hijos también And your morirán. children will also die. Y tu reino que yo te di, And the kingdom I gave you, se lo entregaste tú mismo a Satanás. you gave it over to Satan. Porque eso fue lo que hizo el hombre Because that's exactly what man did. al seguir el consejo del diablo. And following the advice of the enemy. Ahora, déjeme decirle algo Now I want to tell you something, brothers. que es bien importante This is very important. y es que uno pueda reconocer la maldad. And that's that we can recognize our wickedness. La maldad, hermanos, Wickedness, brothers, viene de una palabra que es un perfume, se llama abón, comes from Avon, que quiere decir, entre otras cosas, perversión which moral, means moral perversion. iniquidad It means iniquity y falta. and a fault. Y cuando se trata, hermanos, de reconocer la maldad, And when it comes to recognizing our wickedness, otra vez, once again, nosotros podemos ver la maldad en otras we can see the gentes. wickedness in other people. No la podemos ver en But nosotros. we can't see it in ourselves. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios Only when the Spirit of nos God concede ver nuestra maldad allows us to see our y cuando wickedness, nosotros lo reconocemos, and when we recognize it, vamos a parar is when we will stop el pecado, the sin, la muerte, the death, el exterminio the extermination de we're carrying nuestras out. generaciones. Porque David, hermanos, Because David, brothers, sabía perfectamente lo que había hecho. knew what he had done. Sabía, hermanos, el engaño que había hecho, He knew the deceit he had carried pero out. él se quedó callado. But he remained quiet. Pero Dios, hermanos, en su infinita But God, in misericordia, His mercy, lo mismo que hizo con Saúl, the same thing He did with Saul, le mandó al profeta He sent the prophet. para que el profeta le hablase So the prophet would speak to him, y él entendió. and he understood. Hay algo en la vida de David, hermanos, que es muy importante. There's something left of David which is very Y important. eso quiero decírselos esta mañana a ustedes. And I want to share this with you this morning. En la vida de David hubo una promesa de parte de Dios en capítulos anteriores In prior chapter, we see a promise from God. al capítulo 12 que él pecó. In chapter 12, where he sinned. En los capítulos anteriores, In the previous chapters, Dios había visto el corazón de David. God had seen David's heart. En comparación al corazón de Saúl era diferente. In contrast to Saul's heart, it's very different. David, en la gracia de Dios, And the grace of God, le nace en su corazón hacer una casa a Dios. David desired to build a house for God. Toca el corazón de Dios. He touches God's heart. Y Dios le dice, yo voy a hacer un pacto contigo. God said, I will make a Una promise with you. promesa te voy a hacer. I pact with you. Siempre va a haber alguien que reine de tu generación. There will always be someone who reigns from your Siempre va a haber generation. alguien que se siente en el trono. There will always be someone who sits on the throne. Porque Dios sabía que de la descendencia de David, Because God knew that from David's generations Iba a venir or Cristo. descendants, Christ would come. entonces, hermanos, cada pecado que cometió So each sin which he committed, tuvo que pagarlo. he had to pay for it. Tuvo que pagarlo como todos los pecados que se pagan, Just think all of our sins are paid for. pero él lo pagó But he paid it de una forma de redención. in a redemptive way. No me vayan a entender mal, ¿ok? Don't Lo misunderstand que me. quiere decir What this means es que Saúl no se arrepintió. is that Saul did not repent. La diferencia de David, él se arrepintió. David did repent. Y él dijo, And he yo said, me he rebelado contra he ti, said, I have rebelled against God, yo he against you. cometido maldad. I have committed wickedness. Y él pide, lávame de mi maldad, And he says, wash me thoroughly from my iniquity. límpiame de mi pecado. Cleanse me from my sins. Entonces su rebelión And so his rebellion no tenía remedio had no remedy si él no se hubiera arrepentido. unless he repented before God. Cuando el profeta viene a él, When the prophet comes le to him dice, and he says, le cuenta la historia del hombre que tenía muchas shares the ovejas, story about the que wealthy ustedes man. conocen bien, hermano. You know the story. David se enoja contra aquel hombre que había hecho maldad. David is angry with this wicked man Porque pese a todo, David era un hombre correcto, because David was still a un hombre good que man, hacía justicia. a man who was
righteous. Pero ahí le tocó la justicia a él. But the justice came against him now. Y como él hace justicia, And since he was doing era the el rey, justice, él determinó qué castigo merecía aquel he hombre. determined the punishment that that man deserved. Y le dijo, ese hombre que ha cometido ese pecado He said, the man who has done that es digno de is muerte. worthy of death. Tiene que pagar 2 veces lo que hizo. He has to pay what he did. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. And the prophet says, that man is you. Y David reacciona inmediatamente. And David reacts Se immediately. acuerda lo que le pasó a He Saúl remembers what happened to Saul. y le dice al Señor, Señor, perdóname, He says, Lord, forgive me. pequé contra ti. I sinned against you. Y el Señor le dice, yo sé que pecaste contra mí. The Lord says, I know you sinned against Yo me. he redimido tu pecado y no I morirás. have redeemed your sin and you will not die. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios Why? había hecho un pacto con ese Because hombre. God had made a pact with this man. Y siempre, hermanos, que Dios hace un pacto And con every time that nosotros, God makes a pact with us, el Espíritu Santo de Dios va a venir a nuestras the vidas para Spirit of God redarguirnos will come nuestro to our lives to pecado. correct our sin. Y cuando nosotros lo reconocemos, And when we recognize it, evitamos que nuestra familia se destruya. we avoid the destruction of our family. Pero cuando no lo But when reconocemos, we don't recognize it, poco a poco, la familia va siendo destruida. then the family is destroyed little by little. El veneno que se riega en la familia The poison va that is haciendo su spread efecto in the family becomes, hasta que it poco a carries its poco effect until little by little se va el hermano, se va el it tío, goes in the se va el uncle, hijo, se the va el brother, it goes in the sobrino, son, se va la it goes sobrina, in the nephew and the se van de niece. Dios, It goes throughout porque alguien sembró el veneno because someone de la rebelión. planted the poison of rebellion. Y los hizo que se rebelaran no contra la iglesia o el pastor. And he didn't no, make them rebel against the hermano. church or the pastor or the brother. Se rebelaron contra Dios, They se rebelan rebelled contra against Dios. God. Porque déjeme decirle que si ustedes se rebelan I want you contra mí, that if you rebel against me, yo soy el siervo de Dios. I'm the servant of God. Es un pecado. It's a sin. No tan grave, hermanos. That's not so big. Es un pecado, ¿no? Que ustedes necesitan arrepentirse porque es rebelión. You have to repent of it because it's rebellion. Pero cuando nos rebelamos directamente contra Dios, But when we rebel directly against God, y eso es lo que muchas veces Dios nos hace que nosotros representemos, no a Dios, and there's so many times God makes us see sino a su autoridad que Dios nos está that we dando. rebel against the authority He has given Los us. resultados The result, vienen a ser lo mismo. the results are the same. Porque yo estoy seguro que cuando usted se rebeló contra Dios, I'm sure that when you rebelled against lógico, God, hermanos. it's logical. Cuando David se rebeló contra Dios, When nunca David pensó, rebelled against estoy God. rebelando contra Dios. He didn't start rebelling against God. Él se dio cuenta que había pecado, He realized he had sinned. porque Betsabé vino y le dijo, estoy embarazada. But Bathsheba came and said, I'm pregnant. Ay, cara, ya me descubrieron. He said, oh man, I'm going to be discovered now. Él se dio cuenta, hermanos, porque mató a Urias. He realized that he didn't realize because he killed Uriah. Él no pensaba que se estaba rebelando contra Dios. He didn't think he was rebelling against God. Y esa es la misma situación que nosotros tenemos. And it's the same situation that we Que have today. cuando nos rebelamos contra alguien, That when we rebel no against someone, pensamos que es contra Dios. we don't think it's against God. Pero cuando volteamos a un lado But when we turn in the other direction y vemos los resultados de nuestra and we see the rebelión, result of our rebellion, ah, caray, then oh man, nos damos cuenta we de que realize algo hicimos mal. that we did something wrong. La cosa pararía ahí, hermanos, cuando nosotros reaccionáramos The thing will stop there if we would react y paráramos and stop. y dijéramos como David, And we would say like David, Señor, que el daño caiga sobre mi vida, Lord, sobre mi familia, let nothing come against porque me yo pequé or my contra family ti. because I sinned against you. Estos no han hecho ningún daño. Don't put my harm on them. Pero David, hermanos, But David, brothers, tuvo que sufrir la had consecuencia to suffer the consequences de su rebelión. of his rebellion. Y el Señor le dice, And the Lord says, yo te iba a bendecir. I was going to bless you. Más de lo que te he dado, yo te iba a I dar. was going to give you more than what I've already given you. Y a veces las finanzas se paran And sometimes finances stop cuando nos rebelamos contra Dios. when we rebel against God. Yo te iba a engrandecer, dice. He said, I was going to exalt Recuerda, you. yo te di las mujeres del otro rey. Yo te puse como rey de Israel. Because remember, I set you as king over Yo Israel. te hubiera aumentado más. I would increase even more. Pero tú te rebelaste contra mí. But you rebelled against me. Ahora tus hijos Now your children van a sufrir las consecuencias. are going to suffer the Para consequences. empezar, el que engendraste He says, to start, the one that you conceive se va a morir. is going to die.
Y tu hijo Amón va a violar a tu And hija. your son Amnon is going to rape Tamar. Y tu hijo Absalón se va a rebelar And your contra son ti. Absalom is going to rebel against you. Y va a tomar tus mujeres. And he will take your women. Y tus hijos te van a perseguir en guerra. And your children will Y persecute you in vas a battle. huir como un cobarde. And you will feel like a coward Por cuanto pecaste contra mí. because you sinned against me. Es serio, hermanos, la rebelión contra Dios. Rebellion is serious against God, brothers. Cuando David se da cuenta de lo que ha hecho When David realizes y what he sabe has lo que le done, hicieron a su hija and then he knew what they y did to sabe his que uno daughter, de sus hijos mató a su otro and to know hermano that one brother killed the y other, sabe que su hijo se rebeló contra él. and to know that his son rebelled against him. Cuando va huyendo de Absalón, hermanos, When he is fleeing from Absalom, va subiendo el monte de los olivos he's going up into the Mount of Olives, y va llorando and he's y weeping, va gimiendo y se da cuenta de su and he cobardía. realizes his cowardice. Juan dice, no vamos a huir, vamos a He enfrentarnos. says, we're not going to flee, we're going to Pero confront David them. dice, no, yo conozco a mi hijo. But David said, no, I know my son. Él no va a venir contra mí. He's not going to Él come va a against venir me. contra los He's going to come against inocentes. the innocent. Vámonos de aquí. Let's get out of here. Y el valiente David huye como un cobarde. And David flees like a coward. Pero ¿saben qué, hermanos? But you know what, brothers? Él iba reconociendo. He was recognizing Es mi culpa that, yes, por it mi is my rebeldía. fault. It is my rebellion. De manera que el enemigo toma la oportunidad In such a way that the enemy takes the y le sale uno de opportunity, los descendientes de Saúl. and he came against one of Y dice, David's ahí viene el descendants. cobarde, el They said, sanguinario, "Here comes el the criminal, coward, the el criminal." violador, el perverso. The perverse person. Todo lo que le quiso decir, Everything he wanted to tell him, no levantaba la cara. he couldn't lift his face. Pero en ese momento, Joab, su primo, dice, ¿y este hijo del diablo quién es que le falta el respeto al rey? And Joab, his cousin, said, who is this person who disrespects the Y king? rápidamente, no te metas, Joab, no Don't te- get involved, a Joab. ti no te David importa said. esto. This is not your business. Si Jehová le ha permitido esto es porque God yo has me he allowed rebelado this contra él. because Tú I have no rebelled te against him. metas. He said, you stay out of it. Hermano, qué carácter, qué conversión de pecado a la verdad. We see the conviction of sin, the conviction about the truth. Porque cuando alguien nos consiente en nuestro pecado, Because when someone nurtures our qué sin, ruina es cuando creemos en los halagos. Ay, no te preocupes. we say, oh, don't worry. ¿Sabe lo que está pasando en el cristianismo en estos días? You know what's happening in Christianity today? ¿Saben lo que está pasando, hermanos? Do you know what's happening, brothers? Que el cristiano se ha rebelado tanto contra Dios The Christians rebelled so much against God que si ahora hay un pecado en sus vidas that if there's sin in their lives, y esto está pasando, su hijo ya se hizo homosexual, we see sus hijas ya se hicieron lesbianas the families suffer horrible issues. y como está proliferado el pecado, And since sin is dice, no te allowed, preocupes, hay gente que va y le dice, no, they no te say, oh, preocupes, Dios te entiende, don't worry, God tú eres understands la you. primera, hay más This, gente that. y no se atreven a decir, no te metas en lo que no te importa. And no one says, don't Esto ha sido be causa involved. por mi rebelión, This is porque yo me because rebelé. of my rebellion, Cuando me because I rebelé sinned contra el siervo, against no God. sabía que me estaba When I rebelled rebelando against the contra servant, I know I Dios. was rebelling against God. No te metas. Don't get involved. Wow. Y él puede, hermano, reconocer And he can recognize su rebelión, his rebellion. su maldad. He can recognize his wickedness. La maldad, hermanos, es algo que se admira en el corazón. Ahora, Wickedness is born in the hearts. quiero tomar esta oportunidad para decir esto. I want to take this opportunity to say this. Después del Señor Jesucristo, After the Lord Jesus Christ, muchas de las cosas que el cristiano pasa, many things a Christian goes through, se le echa la culpa al diablo. they blame the devil. El diablo me hizo hacer esto. The devil made El me diablo do me this. hizo hacer aquello. The devil El made me diablo do se that. metió aquí. Y el diablo se metió allá. The devil came in here, the devil came in Y a veces there. el diablo dice, ¿qué te pasa? Fuiste tú el que fuiste a buscar el the pecado. devil's Fuiste like, tú el que te "Don't blame rebelaste. me. You got Fuiste tú involved el in que that. hizo la maldad. You sat out sin. You committed wickedness. Por eso San Pablo dice, quítese de vosotros toda maldad. That's why Paul Quítese de says nosotros that todo all pleito, anger, all toda conflict, ira, all todo wrath, enojo, be toda removed from us. maldicencia. Quítese de all cursing, let vosotros. it be removed from us. Es mi accionar. En el Antiguo Testamento no le echaban la culpa al diablo. In the Old Testament, they didn't blame the devil. Ellos tenían que responder por sí mismos. They had to respond for themselves. Soy culpable.
Yes, I'm guilty. El hacer algo diferente, In doing something different, venía el castigo. and then punishment will come. Lo hizo Adán, Adam did it echándole la culpa a Eva. by blaming Eve. Lo hizo Saúl, Saul did it echándole la culpa al pueblo. by blaming the people. Lo hacemos nosotros cuando todos tenemos carácter But when we de don't have a aceptar character, we accept nuestra rebelión, our rebellion de aceptar nuestra maldad. and accepting our wickedness. Mis queridos hermanos, My brothers, no hay cosa más desastrosa there's nothing more disastrous que estos tres pecados de los que les estoy hablando. than the three sins I'm talking La to you rebelión, about: la maldad. rebellion and wickedness. Esto es desastroso, hermano. This is disastrous. Vamos a continuar. Let's continue. Cuando él reconoce y dice, lávame más y más de mi maldad, es un deseo puro, hermanos. Just wash me thoroughly from my iniquity. It's a pure desire. Cuando en la ropa queda mancha, se mira la mancha. When you see, you can see a stain, Y el pecado se va a mirar siempre en nuestras vidas. and sin will always be seen in our lives. La mancha siempre va a estar así. The stain will always be visible. Si Dios no limpia nuestras vidas, If God does not clean our lives, siempre se va a ver la mancha you will always see the stain que ha quedado which has remained por el pecado. because of sin. Entonces el deseo del rey David era lávame más y más The desire of King David was, de mi maldad. wash me thoroughly from my iniquity Y límpiame de qué, hermanos? and cleanse me from what? De mi error, From my mistake, de mi equivocación, from my error, de que yo no supe lo que that I hacía. didn't know what I was doing. Así es como el mundo busca una palabra That's how the world seeks a para word evitar decir que es pecado. in order to avoid to say that it is a sin. De manera que en estos momentos la gente que fornica no sabe que es pecado. In such a way that people fornicate, they don't know it's a sin. Hay gente que vive en unión libre y dice, yo no sabía que era pecado. There are people who read about it, they say, I didn't know it was a sin. Pero cuando ellos entienden lo que es pecado, But when you understand what sin is, entonces se pueden arrepentir. then they can repent. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos lo que es pecado. And that's why many times we don't understand what sin is. Porque muchas veces nosotros nos complacemos en nuestra carne Many times y we nos please justificamos a our flesh nosotros and then we mismos justify de ourselves manera, hermanos, in such a way, brothers, que nosotros no nos condenamos a nosotros that mismos. we don't condemn ourselves. Es por eso que Dios tiene que tomar la vara y That's why God corregirnos has to take the rod and y correct hacernos us. ver nuestro error, And make us see our nuestra mistake, rebelión, our rebellion, nuestro pecado, our nuestra sins, maldad. our iniquities. Y bendito sea el Señor And blessed be the Lord for that, cuando eso hace. when He does that. Porque de lo contrario, hermanos, Because on the contrary, todos nuestros hijos, all of our toda children, nuestra descendencia all of our descendants perecería. will perish. Entonces Dios castiga a David, So God punishes David, porque dice la palabra de Dios, el que pecare ese morirá. because as he who sins, that person shall die. Porque dice la palabra de Dios, al culpable The Word of God says, yo lo voy a castigar. the guilty I will punish. No voy a tener por inocente al culpable. I will not have a guilty person as being innocent. Pero si él se But if arrepiente, that person repents, yo lo voy a perdonar. then I will forgive them. Entonces, esta enseñanza es preciosa So this teaching is porque beautiful nos da la oportunidad de because it mirar gives nuestra us situación, the opportunity de to look mirar at nuestra our rebelión, de situation, mirar to look nuestra at our maldad, de rebellion, mirar to nuestro look at our pecado wickedness, to look at our sins, y arrepentirnos. and to repent. Ese es el propósito That is the purpose de que Dios nos revele a nosotros that God reveals to qué us es lo que estamos haciendo. in terms of what we are doing. Honestamente, en una oración le dije a los hermanos, estoy muy triste, And I said in one prayer to the brothers, I'm very sad. tengo mucho miedo de lo que está pasando. I'm very afraid of what is Porque happening. veo a los niñitos que ahí estaban bien, las bancas ahí You contentos. see the kids in the chairs happy. Hermanos, And brothers, hace años aquí había muchos niños como estos. many years ago we had many children like this. Crecieron, And they grew up, se desarrollaron, they developed, sirvieron a Dios, they served God. tomaron la palabra. They took the word. ¿Dónde están? Where are they? ¿Qué hicieron de sus vidas? What did they do with their Todo lo que lives? aprendieron se fue. Everything they learned was lost. Todos se
pecaron delante de Dios. They'll sin before No se God. pueden volver a Dios They can't turn back to God porque no hay ese arrepentimiento. because we don't find that No han visto que repentance. pecaron delante de Dios. Like to say that I sinned before God. Para colmos, los Joás. And Ay, we no have te preocupes, the no es para Joabs. tanto. Don't Pues worry. todos lo hacen. Everyone does it. Si reaccionáramos, no te metas en lo que no te If we importa. react and say, well, don't get involved in Dios what me doesn't está matter. castigando porque yo me rebelé. God is punishing me because I Podríamos rebelled. reaccionar al pecado y decir, yo he pecado. If we don't react and say, I've sinned. A veces, hermanos, pecamos y nos pasan cosas So there's brothers who sin and things happen. y nos hacemos las víctimas. And then we act like we're the Nunca victims. pensamos que lo merecíamos We never think that maybe we deserved it porque no hemos examinado nuestro because corazón. we have not examined our hearts. Pero si lo examinásemos But if we would honestamente, examine ourselves honestly, nos daríamos cuenta. we would realize it. Dice 1 Corintios capítulo 11, dice 1 Corinthians 11 says que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. that if we would examine ourselves, Mas we would not siendo be judged. juzgados, But somos being judged, castigados por el We Señor are punished by the Lord para que no seamos so condenados that we con el may mundo. not be condemned along with the world. Hay personas tan rebeldes There que are dicen, people who are so rebellious. Dios me bendice, estoy bien, They nunca say, me pasa nada. God blesses me, Hoy nothing como happens nunca to hay me. éxito. Qué tristeza, hermano. That's sad, brothers, Porque si siquiera se pusieran a pensar because they would think el resultado de una about the rebelión, result of a rebellion. nunca nos rebelaríamos contra We Dios. wouldn't rebel against God. Nunca, hermanos, ostentaríamos nosotros rebelarnos contra Dios We would never try to rebel against God, a sabiendas knowing que Dios es un Dios de amor, that God is a God of pero love, también Él nunca tendrá por inocente, but that He would not label someone as innocent if they are guilty. por supuesto, Of course, que el hombre que no reconoce that the man who doesn't No puede ver. recognize cannot see, y es víctima. and they're a victim. Y Saúl le dijo, el pueblo tuvo la culpa, And Saul said the people were at fault, y fulano tuvo la culpa, and this person was at y fault, tú tuviste la culpa, and you were porque you no were to viniste blame rápido, because you didn't come y yo quickly. tuve que sacrificar And so holocausto. I had to sacrifice Dale the gracias a Holocaust. Dios que me esforcé. Give thanks to God that I took the Hermanos, initiative. no podía ver ese hombre That man could not see que lo que había hecho no le agradaba a that Dios. what he had done did not please God. No podía ver. He could not see it. ¿Cuál fue el resultado? What was the result? Su familia se terminó. His family was wiped out. Entonces, hermano, el mensaje de esta mañana es So the message this morning is tres pecados there are three sins que nosotros tenemos que reconocer. that we need to recognize: La rebelión, rebellion, la maldad wickedness, y el pecado. and sin. Aunque se oye lo mismo, It sounds like the same pero tiene thing, diferentes definiciones y causas. but they have different definitions and Porque el reasons. Señor dice, yo soy el que borro tus The Lord rebeliones. says, I am the one who blots out your Yo soy el que transgressions. perdono tus I am the one pecados. who forgives your iniquities. Yo soy el que te limpio I am de the toda one maldad. who cleanses you from all Y wickedness. cuando nosotros podemos reconocer esto, When we can recognize this, nosotros nos brothers, damos cuenta then de que vamos a ser pasados we can see that we'll be passed, por el castigo de Dios. that we'll be passed over God's punishment. Pero ¿saben qué, hermanos? You know what, brothers? David decía, que me castigue el justo, será un favor. But David said, if the righteous will correct me, he will be doing me a favor. Cuando él pecó delante de Dios, dijo, When he sinned ¿quieres que before tus God, enemigos te sigan 7 meses? he said, do you want your enemies to No, persecute, yo no persecute quiero for que 7 mis months? enemigos me He sigan, said, no, I don't want my enemies to persecute me, porque mis enemigos no tendrán compasión de mí. because my enemies will not have compassion upon me. Prefiero que tú me castigues. I would prefer that you correct me, you punish me. Pero eso es lo que no queremos. But that is what we don't want. Esta mañana, hermanos, And this morning, brothers, tienes que ponerte a pensar mucho, You have bien, to- bien, bien en tu vida, you have to think about this in your lives. en dónde estuvo mi rebeldía. Is my rebellion being discovered? ¿Cuál ha sido mi rebeldía? What has been more rebellion? Yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar. I know the Spirit will reveal it to you. Para ahí, And stop there. para ahí. Stop there. Porque no sabes dónde van a parar tus hijos el día de mañana. Because you know where your children will Créanme, end up the day of honestamente se tomorrow. los digo, hermanos. Me duele It hurts me to say it, en brothers. mi corazón But in my heart, de padres que se rebelaron. the parents who Sus rebelled hijos ahora ya cambiaron de sexualidad. and the children who turn away from the faith and the other sexualities. Y quizá muchos digan, no te preocupes, los Joab. So don't worry. Dios te oye así, Dios te recibe así como está. God No, no te receives you the way preocupes. you are. Don't worry. Eso no es verdad, hermanos. It's not true, Discúlpenme. brothers. Eso no dice la Biblia así. Hay algo, hermanos, que me llama la atención There's something that calls my attention, brothers. y es lo que el salmista dice.
And it's what the psalmist says. Yo no sé cuántos de aquí pueden levantar las manos y decirle al Señor, I know you can lift your hands and say, de los pecados Lord, de mi juventud, it says, do not remember no te acuerdes. the sins of my youth. ¿Qué hicimos, hermanos? What did we do, brothers? ¿Qué hicimos? What did we do? ¿Qué hicimos cuando estuvimos solos? What did we do when we were alone? ¿Qué hicimos? ¿Qué maquinamos en nuestra recámara? What did we devise in our hearts? ¿Qué pecados que nuestros padres no supieron los hicimos? What sins did we commit that our parents didn't know about? David estaba consciente de eso, hermanos. David was conscious of this. Y se hizo tan consciente de He eso became so aware of this después de su experiencia that after his con el experience pecado con Betsabé, of his sin with Bathsheba, que él estaba listo a decirle al Señor, that he was ready to tell the Lord, Señor, si tú no me hubieras corregido, Lord, if you had not corrected si me, yo no hubiera clamado a ti, tú no me hubieras oído. if I had not cried out to you, you wouldn't have heard me. Pero tú me oíste porque me arrepentí, But- porque te pedí perdón. I repented, and you heard me. El salmista David tenía esa experiencia de acercarse a Dios. The psalmist had experienced to draw near to God. Y hermanos, él decía, por si las dudas, líbrame de He mis said, pecados just in case, ocultos. deliver me from my hidden sins as well. Porque hay pecados ocultos que ni siquiera Because nos imaginamos they're que son pecados. Hidden sins that we don't even know our sins. Y no nos imaginamos porque no leemos la Biblia, And we don't imagine it because we don't read the Bible. pero a través de la palabra de Dios resaltan Through esos the pecados. Word of God, those sins become aware, they Y become visible. y nosotros, si somos sinceros, And if we're sincere, podemos corregir. then we can correct it. Porque nadie se debe nadie se debe de dejar de reconocer sus faltas delante de Dios. No one should stop recognizing their faults before God. Tenemos que mirarnos. We have to look at them. Yo no sé, decían al principio, ¿a quién les gustaría pasarle su CD en la televisión? Remember, I asked how many would like to see a movie of your De lo que lives on hacemos television, solos. of what we do when we are alone, Cómo nos movemos nosotros en nuestro corazón. of how we move ourselves in our hearts, Cómo es nuestro carácter. of how our character is. Miren, hermanos, Dios le da el evangelio al apóstol Pablo. God gave the gospel to the Apostle El Paul. apóstol Pablo sintetiza todo lo que es la ley de Dios, And the Apostle summarizes the law moral, of God, espiritual, ritual, y moral, como lo spiritual, quieran llamar, ritualistic, whatever you want to call it. en el Nuevo Testamento. He does it in the New Testament. Y lo que se escribió en 5 libros, It was written in 5 books en miles de textos, and thousands of texts. Pablo lo recibe Paul receives it y lo adapta. and he adapts it. Esta es la situación. He says, this is the situation. Quítese de vosotros toda ira, todo Let all enojo. wrath, anger No le eche la culpa al be removed. diablo. Don't blame the devil. El diablo no tiene nada que The ver. devil has nothing to do with the situation. Cuando tú, por tu decisión, When you, by your own decision, haces las cosas. have done something. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento no le echaban la culpa al diablo. I repeat, in the Old Testament, they never blamed Satan. En el Antiguo Testamento ellos tenían que responder In por the Old sus Testament, faltas. they had to respond to their faults. El sacerdote Elí no supo responderle a Dios. Eli the priest didn't know how to respond to God. Dios le dijo, yo te voy a castigar a tus hijos, God said, I'm going to punish you and your los voy a children. quitar del I'm going sacerdocio, to remove them from the van a priesthood. mendigar el pan They will beg of the bread después de haberme servido, after having served después me, de haber tenido una after abundancia, having had an abundance, porque tú no los estorbaste. because you did not disturb them. Hermanos, ¿saben lo que hizo este hombre? And you know what this man did, brothers? Se conformó. He was conformed with that. Jehová lo ha dicho, pues que así sea. He said, Amén. the Lord has said it, let it be done. No fue el que dijo, voy a corregir la situación, He didn't say, voy a hacer "I'm lo gonna posible correct porque mis the hijos situation. cambien, I'm gonna do los everything voy so a my correr, sons los voy a change. quitar del I'm ministerio, going to voy a remove hacer them from the lo que yo ministry." pueda, Because what had to be done. con tal de que esto no suceda. It's with a purpose, so it wouldn't be accomplished in their Pero no lo lives. hizo, hermanos. He didn't do it, brothers. ¿Y saben qué? And you know what? Perdió su sacerdocio. He lost the priesthood. Que no pierdas tu sacerdocio. That you don't lose your priesthood. Que tú puedas corregir hoy That you can correct today y llores ahora para que tu descendencia no se termine. so that your descendants not be lost. De los pecados de mi juventud, dice, He says, no do not remember te acuerdes. the sins of my youth and my transgressions. Y de mis rebeliones no te acuerdes, dice.
Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. According to your loving kindness, remember me. For your goodness' sake, O Lord. Vamos a continuar. Let's continue. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. He says, hide your face from my sins and blot out my iniquities. Mi pregunta esta mañana, My question this morning, ¿le da vergüenza su pecado? are you ashamed of your sin? ¿O puede decir como Saúl, yo no he hecho nada? Or can you say like Saul, I didn't do anything. Tú tuviste la culpa porque no viniste pronto. You were guilty because you didn't come soon. Yo no he hecho nada. I haven't done anything. El pueblo se me estaba rebelando The people were rebelling, y yo tuve que hacer algo. and I had to do something about it. Esa es la actitud en que Dios va a recibir, hermanos. Is it the Esa attitude es la which God, actitud en which que God Dios, vamos a receives? frenar, hermanos, que se pare Let's stop, brothers. el exterminio de nuestras Let's generaciones. stop the extermination of our generations. No es una amenaza, It's not a threat. solamente es una observación. It's just an observation. Todos los reyes de Israel All the kings of Israel perdieron su descendencia. lost their descendants. Solo algunos alcanzaron misericordia, Some were able to attain mercy porque los reyes de Israel because the kings of Israel eran rebeldes, were rebellious. eran malvados, They were wicked. eran pecadores They were sinful. y nunca se arrepintieron. And they never repented. ¿Por qué? Why? Porque ellos tenían su sistema religioso Because they had their religious system que Jeroboam había establecido en that ellos. Jeroboam had established. Porque ellos se habían rebelado contra Because Dios they had sinned against y God. ahora le rendían cuentas a otro Dios. And now they were worshiping another Así es que God. del Dios de sus padres So no they se didn't remember the acordaban. God of their fathers. Y Dios los desterró en toda la tierra. And God dispersed them throughout the earth. Hermanos, Brothers, déjenme decirle algo esta mañana con dolor, let me tell you something with pain in my que heart. si nosotros sufrimos delante del Señor That if we suffer before the Lord y Dios nos castiga por nuestro pecado, and God punishes us because of our sin, démosle gracias a Dios. then let us thank God. No digamos yo no lo merecía, Don't say I didn't deserve it, porque muchas son nuestras rebeliones because our y rebellions muchos have son been nuestros many pecados and our sins have been delante many de Dios. against Y God. solo viviendo, como dijo el apóstol, Let the Apostle Paul procura con said, diligencia seek to present yourself approved presentarte a Dios to aprobado God como obrero as a workman que no tiene de qué who has avergonzarse, nothing to be ashamed of. que no tengamos de qué avergonzarnos. That we have nothing to be ashamed of. ¿Saben cuál es la vergüenza más grande que existía antes? You know what the greatest shame Es la was before? confrontación entre dos personas que hablan mal de una de la otra. It was the confrontation of people talk bad about each other. Cuando los agarres dicen, no, yo nunca dije eso, y el otro, no, And they said, tampoco I didn't dije say eso, that, or I no. didn't say that. Y nunca dijimos nada. And we never said anything. No tenemos el carácter, si es cierto, perdón. We don't have the character to say, no, it's Se arreglarían true, las cosas forgive me. fácil That's how things will be fixed y no easily. tendría que sufrir las consecuencias And we don't have to suffer the y consequences tendríamos que pasar por vergüenzas of having to go through the shame por causa de nuestro pecado. because of our sin. Procura no avergonzar. Ensure that you're not ashamed. ¿Te da vergüenza tu pecado? Are you ashamed of your sin? ¿Te da vergüenza lo que has hecho en secreto? Are you ashamed of what you've done and you've hidden? Debía de darnos vergüenza, hermano. We should be ashamed. Debía de darnos vergüenza. We should be ashamed. Porque yo sé que son muchas las misericordias de Dios. Because you know the mercies of God are many. Dijo David, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David said, hide your face from my sins and blot out all of my iniquities. Porque hermanos, aún así, Dios borrando sus maldades, borrando sus pecados, borrando even sus then, rebeliones, When God erasing his sins and his iniquities, su maldad selló a su familia. his wickedness marked his family. Lo que hizo, hermanos, What he did, brothers, hasta este día, until today, se recuerda, as remembered, pecó delante de Dios. he sinned before God. Hay personas que quieren que a los 6 meses ya nadie se acuerde de su pecado. There are people who think that 6 months later no one remembers Eso no va their a sins. suceder, hermanos. That's not going to happen. Eso va a brothers. quedar ahí para siempre. It's going to remain there forever. Se les va a recordar por qué. Porque pecaron, They remember why? Because they porque sinned. adulteraron, Because they committed porque adultery. fornicaron, Because they fornicated. porque mintieron, Because they lied. porque levantaron falso
testimonio, because you lifted a false porque witness, robaron, se les va a conocer por eso. you'll be recognized because of that. El salmista tenía el deseo de que Dios borrara todo. The psalmist had a desire for everything to be erased. ¿Saben lo que le dijo Dios? You know what God said? Mira, tú He says, look, lo hiciste en secreto. you did it in the dark. Trajiste a la mujer en secreto. You brought your neighbor's wife in secret. Mataste a Urias en You secreto. killed Uriah secretly. Y todo lo hiciste en You did secreto. everything secretly. ¿Sabes qué? But you know what? Yo lo voy a hacer en público. I'm going to shame you Porque tú publicly engañaste a Urias con su esposa. because you killed Yo voy a Uriah. hacer que todas sus esposas, I'm going to make all of your wives, tu hijo se meta con ellas. that your son, sleep with them. Y ni siquiera en la alcoba, And not even in the room, arriba en el roof, donde todos vean. in the roof, where everyone can Cuando see tú it. hiciste en secreto, Because what you did in yo secret, te voy a castigar en público. I'm going to punish in public. Hermanos, Brothers. ¿quién quiere ser castigado en público? Who wants to be punished publicly? ¿Quién, hermanos? Who, brothers? David. David que dijo, castígame tú, Señor. David said, then punish me, Lord. Castígame tú, Señor, You punish me, Lord, porque son muchas tus misericordias. because your mercies are many. ¿Sabe lo que le quiso decir? You know what he tried to say? No vas a terminar con mi descendencia. He says, you're not going to wipe out Tú my no vas a descendants. acabar con mi descendencia. Castígame. He said, punish me. Estoy dispuesto al castigo, I am willing to be punished porque son muchas tus misericordias. because your mercies are many. Hay un deseo profundo en el corazón de David y en esta mañana quiero que usted lo tome. There's a desire in David's heart, and I want you to take it for yourself. No le echó la culpa al diablo, hermanos. He didn't blame the devil. No dijo, el diablo me hizo que lo hiciera. He didn't say the devil made me do it. Tomó su responsabilidad. He took responsibility. Y algo que me gustó en este salmo Something like in the psalm, es que le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. it says, create in me a clean heart, O God. Un deseo que todos debemos de tener, hermanos. A desire that we should all Porque have. nuestro corazón es el centro de nuestros sentimientos. Because our heart is the center of the desires. Nuestro corazón es lo que Dios nos dio para Our heart is responderle. what God gave us to respond. Dice el Señor que en nuestro corazón hay tesoros Lord buenos said y that hay in our hearts are tesoros good malos. treasures and bad treasures. Solo los que nosotros hayamos metido buenos están ahí. Only what we have put in good is paid back Pero to los us. malos pueden que estén también ahí. But the bad can also be there. Entonces, el salmista le dice al Señor, créanme un corazón limpio. He said, create in me a clean heart, O God. Su hijo Salomón dice que los justos tienen el corazón en el lado derecho. He says, the righteous have the hearts in the right place. No sé por qué dijo eso, I don't know why he said that. pero un deseo que había en él es un corazón limpio. He said, create in me a clean heart, O God. Y renueva And un renew. espíritu recto dentro de mí. A steadfast spirit within me. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos. Esta mañana hemos tenido un servicio maravilloso en la iglesia Su Gran Alabanza, y es porque tratamos cosas de mucha importancia para nuestra existencia, y hablamos acerca de 3 pecados que el salmista David identificó en su vida y que por ninguna razón se excusó, se escudó, se hizo el disimulado. No. Él sabía perfectamente lo que había hecho, como tú y yo sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Así es que no somos por inocentes delante de los ojos de Dios, y es por eso que el mensaje tuvo trascendencia, porque trataba de un problema muy especial, y es en cuanto a la rebelión y la maldad y el pecado que muchas veces hacemos, y que a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta y no nos arrepentimos. Las consecuencias vienen sobre nuestros hijos y sobre nuestra descendencia. Pero en el mensaje de la palabra del Señor aprendimos que el salmista David decía, Señor, que sea sobre mí el castigo, que castígame tú, que tú me castigues será un favor, que tu mano me hiere será como bálsamos para mi vida. Él prefería el castigo porque él había visto lo que le había sucedido a su antecesor, el rey Saúl. Él sabía cómo su familia había sido destruida, todos habían muerto por causa de la rebeldía y la desobediencia del rey Saúl. Qué tristeza. David sabía perfectamente este principio. Cuando a él lo descubrieron de lo que él había hecho, él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Yo no sé si tú estás dispuesto en este momento
a pedirle perdón a Dios. Yo no sé si en estos momentos tú te das cuenta de tu maldad, de tu pecado, de lo que tú has hecho. Principalmente si tú eres hijo de Dios y has conocido las cosas de Dios, tú debes de saber perfectamente qué es lo que has hecho en tu vida. Porque si no, yo les dije esta mañana, si lo grabaran lo que hacen en un disco duro, si lo graban en un tape, ¿me lo prestarían? Nadie quisiera saber las maldades que hacemos, pero solamente tú sabes lo que hiciste y tú eres el único responsable de darle cuentas a Dios. Pero en esta mañana Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Él. Cuando David se volvió a Dios, le pidió perdón, Dios le prometió, dijo, no voy a terminar con tu generación. Uno se va a sentar en el trono y tú vas a tener siempre a alguien que se siente en el trono. Por cuanto él se arrepintió, él buscó a Dios, Dios lo perdonó y tuvo misericordia de David, como lo tendrá de ti y como la ha tenido de mí, por su infinita misericordia. Hasta aquí Dios nos ha guardado, tenemos nuestros hijos en las cosas de Dios y Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, nuestra descendencia, por su gracia y por su misericordia. ¿Que no hemos pecado? Claro que lo hemos hecho, pero no lo hemos negado. Es verdad, pecamos delante de Dios, hicimos lo malo delante de Dios, que Él nos perdone. Y Él nos perdonó, nos castigó, nos trajo tribulación, trajo enfermedad, pero preferimos eso, pero no queremos que el juicio caiga sobre nuestras vidas. Así es que en el nombre del Señor esta mañana yo te invito para que te arrepientas y le pidas perdón al Señor. Y allí donde estás, vamos a hacer una oración. Y le digas al Señor, Señor, en estos momentos yo reconozco mis faltas. Dijo el salmista, mi pecado está siempre delante de mí. Así es que no ignoro lo que he hecho, no ignoro lo que he faltado. Te pido que me perdones, te pido que me ayudes, te pido que hagas misericordia y que permitas, Señor, que mi arrepentimiento sea oportuno y que mis hijos, mis hijas puedan vivir felizmente, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, gracias a Dios damos esta mañana por el perdón y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana en el nombre del Señor, en este mismo canal, a esta misma hora. Y damos gracias a Dios por que nos permita entrar a sus hogares. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro propósito es bendecir tu vida a través del mensaje de la palabra de Dios. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.